No le podemos exigir a los niños ni a los jóvenes algo mejor. Una fuente no puede dar dos aguas. Yo quisiera, ¿verdad?, compartir con ustedes que nuestra constitución es bien clara. Muchas de nuestras leyes, ya sean las penales, ya sean las leyes civiles, contienen tres palabras que se repiten porque es guardando la moral pública, el decoro, el orden, y habla de que todas las leyes se harán teniendo en cuenta la moral, la ley y el orden público. Entonces nosotros vemos cuando ya las expresiones que se supone que son expresiones de índole privada, sexual, íntima, que se utilizan en ámbitos muy privados, ya son parte de los displays, ya son parte de los anuncios en actividades públicas que van a ser grabadas y promovidas. Y eso es lo que a mí me tiene en shock, en preocupación, porque en la medida que nosotros, aquellos que nos importa, ¿verdad?, no estar contaminados con este tipo de expresión, que ya tenemos suficiente con la contaminación auditiva de muchas de las líricas y de la música, que ahora básicamente se está tomando como algo de valientes, como algo honroso, o sea, yo quiero, pues, ver de alguna manera y discutir esta noche, este rato que vamos a hablar. Primero, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es el manual de vida. Y el manual de vida nos habla de todo lo que usted puede imaginar que nos va a afectar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en nuestra vida emocional, ¿verdad? Y como el libro de fe y vida es la Biblia, pues vamos a reflexionar en este tipo de palabras, acciones, cómo nos demanda, porque de eso se trata. Aquellos que hemos abrazado la fe cristiana, tenemos responsabilidades civiles, responsabilidades familiares y responsabilidades con Dios. Pero a veces yo veo que la gente que se llama, ¿verdad?, de fe cristiana, si nosotros vemos todo lo que pasa, todas las discusiones y las garatas que yo veo en el Facebook, uno tendría que hacerse la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice la Biblia que tú no puedes, la boca no puede, una fuente no puede dar dos aguas. Una dulce y una salada. O es dulce o es salada. Así que, y vemos cómo se desdoblan personas que en un rato están hablando de la Biblia y en el otro rato están maldiciendo básicamente el hermano, porque las discusiones, si fueran con gente que no conoce de la Biblia, que no conoce de los preceptos, de los estatutos, de lo que demanda, ¿no?, la fe en nuestra conducta, pues uno diría, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Aquí hay un mundo como paralelo. Aquí hay un mundo paralelo porque en el mismo chat bendicen y maldicen. Así que este es un llamado no solamente al político. Estamos haciendo una introspección de cómo nosotros estamos viviendo públicamente nuestra fe. Es más, pregúntese cada político para empezar. Si Jesús estuviera caminando en la tierra, ¿se uniría a su partido político? ¿Votaría por usted? Eso es lo que yo le preguntaría a los políticos. Que los políticos de este tiempo quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y aquellos que creen en el diablo, porque hay gente que no cree en el diablo, ¿está bien?
pero aquellos que profesan una fe donde hay una cosa que se llama el bien y se llama el mal, hay unas reglas de juego, hay unas reglas de convivencia, hay unas reglas, ¿para qué? Porque hay una ética cristiana, hay una filosofía de vida. Así que yo le preguntaría a estos que quieren dirigir los caminos y los destinos de los pueblos para empezar, ¿verdad? Que reaccione, que analice si Jesucristo estuviese. Jesucristo es obviamente el líder, ¿no? La doctrina, la filosofía, las enseñanzas completadas, ¿verdad? De la creación, el plan de Dios se cumple en Jesucristo y por eso ese es el momento que marca antes de Cristo y después de Cristo. La fe cristiana, ese es su líder. Si estuviese caminando William en la tierra, ¿qué tú crees? Si Jesucristo votaría por usted. Esa es la pregunta. Lo que estamos viendo, licenciada, es que prácticamente están como que tratando de reescribir la ética. Pero entonces hay que hacerle un llamado, ¿verdad?, a todos los creyentes de que hay una ética cristiana y la ética cristiana se amarra con la moral de los pueblos. Entonces, ¿dónde están esas voces que son las que van a poner fin o una pauta o llamar la atención para que este tipo de situación, ¿verdad?, no se prolifere como se ha estado en los últimos días, donde escalando. Esto está escalando a unos niveles muy altos, demasiado altos. Así es que, licenciada, pero como estás tocando el punto legal, antes de eso, ¿verdad? Quería mencionar algo, Willy. Vamos para que la gente lo vaya buscando en lo que tú me comentas. La Biblia, el libro más vendido y distribuido en el mundo, dice, y quiero que lo busquemos en Efesios 5, cómo deben de andar los hijos de Dios, porque puede ser que usted haya profesado la fe en algún momento, pero nunca, ¿verdad?, ha llegado a ese capítulo. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento 5, y yo creo que lo tenemos por aquí también, ¿y qué es lo que nos llama? ¿A qué nos llama? Hay muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Pero relativamente, en Efesios, el apóstol Pablo habla de que seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? ¿Y qué dice también? Y que andemos en el amor, así como también Cristo nos amó y se dio por nosotros. Fue una ofrenda, fue un sacrificio, ¿verdad? Que andemos y que seamos imitadores de Dios. Y como le hemos dicho, la expresión de ser imitadores de Dios está atada a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Así que, de alguna manera, sabemos que tenemos en mente esa prioridad que en el capítulo o en el versículo 2 dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Hay otras versiones que hablan y dicen que más adelante, o sea, hay muchas versiones, pero en esta versión, ¿verdad?, habla del tema de la inmoralidad y por eso nosotros estamos hablando de lo que es moral, ¿verdad? Y estabas diciendo, Willy, querías comentar y teníamos también, para aquellos que no saben, ¿qué es la moral? Esa es una pregunta que siempre se hace porque como hemos llegado a un momento en nuestra historia del relativismo moral, mucha gente piensa que moral es lo que yo opino que es moral. Así que yo creo que hay una definición por ahí que la tienes, Willy. Sí, tenemos una definición de lo que es la moral y se refiere a un conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento humano y que son considerados como correctos o incorrectos
por una sociedad en particular. Ahora, en Puerto Rico, la moral puede estar influenciada por factores culturales, religiosos y sociales. Exacto. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. ¿Cómo estamos los cristianos influenciando la opinión pública en momentos de crisis?